2025 está siendo un año decisivo para el coche autónomo. Waymo, Tesla, Wave, Baidu han hecho grandes progresos en el despliegue de sus coches autónomos. Por eso hoy, en la tertulia, repasamos el estado del coche autónomo en 2025. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Josu Gorostegui, bienvenido. Muy buenas tardes, Guillermo. También está con nosotros Paco Zamora, bienvenido. Hola, encantado de estar otra vez por aquí, a ver qué llega antes, la singularidad o el coche autónomo. Y vuelve con nosotros a la tertulia Leonardo de Maeztu, bienvenido. Hola Guille, muchas gracias. Hace casi, yo creo, un año de la última vez que hablamos de este tema. Sí, más o menos. Más o menos. Y este que os habla Guillermo Barbadillo. Y como viene Leo, pues naturalmente vamos a hablar del coche autónomo. Y principalmente nos vamos a centrar a, pues eso, cómo ha sido este progreso a lo largo de 2025 en el avance del coche autónomo. Leo, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo vengo a comentar una hipótesis que posiblemente tendréis algo en contra de ella, pero me parece que 2025 está siendo un año clave en la adopción del coche autónomo. Por fin. No en cuanto a que se despejen algunas dudas que planteamos el año pasado, pero sí en cuanto a establecimiento de la industria, sobre todo centrándonos en el tema de los servicios de taxi, ¿vale? Porque sí, quizá la progresión en el campo de los vehículos particulares es más complicada porque, bueno, pues el software que hay dentro de ellos va mejorando poco a poco, vamos viendo vídeos en YouTube y demás, pero quizá en el sector de los robotaxis, de los taxis como servicio, es donde más claro podemos medir en cifras cómo está siendo la progresión, ya que hay al menos un par de compañías, aunque sabemos que hay muchos más competidores, pero nos centraremos en dos de ellas. Sí. Que bueno, tenemos algunas cifras concretas para medir la evolución que están teniendo sus negocios. Muy bien. Entonces, bueno, si damos por hecho que 2025 es un año clave para la adopción del coche autónomo, yo creo que tenemos que decir que Waymo es la compañía más relevante en este aspecto. Como decía, desde el punto de vista del servicio que ofrecen, del negocio. Porque Waymo sabemos que lleva un montón de años haciendo pruebas de sus vehículos y ofreciendo rides en distintas ciudades, pero realmente podemos decir que, bueno, 2020, si no recuerdo más, empezaron en Phoenix, pero realmente fue 2024 y 2025 cuando ya empezaron a establecerse en una serie de ciudades muy relevantes y a ofrecer sus servicios de forma masiva al público. El año pasado, si no recuerdo mal, fueron un par de ciudades, las dos en California, en San Francisco y Los Ángeles, y en este 2025 de momento también ofrecen sus servicios en Austin y Atlanta, aunque ellos ya han anunciado que previsiblemente este año también van a empezar a ofrecer sus servicios en otras ciudades como pueden ser Miami o Washington DC. Está por ver si cumplen estas previsiones. Con lo cual, algo que esto antes de final de 2025. Antes de final de 2025, sí. Con lo cual, Waymo, algo que parecía como una prueba de concepto un poco acotada a una ciudad o demás, parece que ya va cogiendo tracción, y el año pasado realmente se establecieron en dos ciudades donde sabemos que ahora ya son una empresa muy relevante. De hecho, en San Francisco hay alguna cifra por ahí de que en noviembre del año pasado, o sea, en noviembre de 2024, ya el 22% de los servicios de taxi de San Francisco los ofrecía Waymo. Entonces ya empieza a ser un actor muy relevante dentro de la industria del taxi en algunas ciudades, y como vemos, los planes de expandirse a nuevas ciudades pues parece que siguen una progresión que parece que va acelerándose con el tiempo. Por otro lado, tenemos a Tesla, que 2025, pues bueno, todos sabemos las promesas que Tesla va encadenando, ¿vale? Que muchas veces no se van materializando, sobre todo en el tema de conducción autónoma, pero sí que es verdad que 2025 ha supuesto una piedra en el camino, bueno, una piedra no, un milestone en el camino, ¿vale? Con el comienzo de su servicio de robotaxi en la ciudad de Austin. Sabemos que empezaron el 22 de junio, pero no es un servicio todavía que podamos comparar con el de Waymo, porque empezaron pues con 10 vehículos. Además, ofrecen sus servicios a gente que recibe una invitación
pues gente que relacionada con Tesla, con lo cual no es un servicio actualmente que se ofrezca al gran público. Y por lo que sabemos, a pesar de que las previsiones de Elon Musk al principio pues fueron que esto iba a escalar muy rápido, que pues no sé si en 2026 iban a llegar a la mitad de la población de Estados Unidos y demás, ahora mismo no tenemos muchas cifras, pero sabemos que esto empezó el 22 de junio en Austin. Sí que es verdad que el radio de cobertura de la ciudad que abarca el robotaxi sí que ha crecido mucho y de hecho es mayor que el de Waymo ahora mismo, parece, mientras que empezaron con una zona muy concreta de Austin y ahora ya se expanden a más, abarcan más área que Waymo, pero es verdad que han pasado de 10 vehículos a quizá entre 20 y 30 y siguen los vehículos con una persona encargada de seguridad a bordo de cada uno, con lo cual ahora mismo las perspectivas de crecimiento no se están materializando. O sea, en Waymo sí que va el coche completamente autónomo y en Tesla sí que va un conductor de seguridad, ¿no? Eso, bueno, el coche de Tesla también va completamente autónomo. No le llamaríamos conductor de seguridad, ellos le llaman monitor, porque es una persona que solo tiene un botón rojo muy grande. No, es chiquitico, el botón es chiquitico. Pero tiene un botón rojo que le permite decirle al coche no hagas lo que vas a hacer porque vas a ocasionar un problema. Entonces, vale. Esta es la figura. No queda claro, por lo que he estado escuchando, parece que es algo... Bueno, por supuesto es algo que necesita Tesla de momento porque hay que abordar algún tipo de maniobras que va a hacer el vehículo, pero también parece que hay algo legislativo y entonces si Tesla quiere retirar a esos monitores de seguridad tiene que pedir el permiso para hacerlo y justificarlo con cifras. Claro. Ahí hay una estadística de desconexiones, ¿no? O lo que se llaman disengagements. Botonazos. Botonazos. Básicamente. Que entiendo que pues cada Waymo tendrá una estadística y Tesla tendrá otra, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que hay cierta controversia con eso porque, claro, ¿en qué momento la persona que está ahí monitorizando toca ese botón porque de verdad iba a pasar algo que el coche no iba a ser capaz de corregir, y cuando toca el botón porque es más cauto de lo que debiera y se asusta, pero el coche en realidad acabaría corrigiendo su acción? Entonces ahí no sé si, de si hecho es fácil. existe, yo he leído un report y existen esos dos tipos, los que inicia el conductor o los que inicia el sistema per se, porque el sistema también puede, bueno, no sé qué hacer aquí, paro. O sea, también puede existir eso. Puede tomar la decisión por sí mismo. Sí, Ya. sí, de cara a la estadística también existe ese tipo de desconexión. Entonces, depende cómo miras eso, pues tienes unos números. Pero bueno, entiendo que ahí Waymo pues va por delante. Bueno, yo no estaría tan... O sea, sí va por delante, pero en Waymo no ves al monitor, pero igual el monitor está en remoto. Ah, vale, o sea, hay en remoto, es que no lo sé. ¿No? O sea, ha habido compañías que... No recuerdo si era exactamente Waymo, pero sí que tenías gente teleoperando. Vale, entiendo. O sea, Esa tanto parte. Waymo como Tesla tienen estas personas operando en remoto. La función de estas personas, en principio, o la que más se suele publicitar, es la de cuando el coche se queda en un estado como el que acabas de decir, que es el coche decide que no sabe qué hacer. Entonces se le pide a este operador remoto que se conecte y que le dé una pista, pues con un ratón y una pantalla, de qué es lo siguiente que tiene que hacer para que él pueda seguir. Claro, lo que no sabemos es la otra cosa que habéis dicho, si los Waymo realmente tienen a alguien detrás que también está monitorizando el funcionamiento y también pueden provocar esta alerta, o si la alerta es algo que solo lanza el vehículo y entonces la persona toma el control a continuación. Esto no lo tenemos claro. O sea, hay un conductor conectado. A ver, hombre, yo creo que parece razonable. Si tienes que tener una persona para que tome el control en algún momento, el resto del tiempo que no tiene que tomar el control, pues estará ahí vigilando, me imagino. Claro, pero si tienes, ahora mismo Waymo, por ejemplo, tiene 1.500 vehículos, ¿vale? Es una de las cifras que tenemos. 1.500 vehículos operando. Sí. No sabemos cuántos operadores tienen, entonces no sabemos si simplemente tienen una cola y hay 10, 20 personas atendiendo esa cola y cada vez que un coche se queda parado... El teleoperador. Te ponen en espera. Si tu taxi... Se va por el rojo, viene el tren. Si te toca la lotería te quedas en espera, ya está. Y esa es la sensación que da en algunos momentos, ¿eh? Porque por algunas experiencias que yo he escuchado puede ser que tu coche se quede parado y que tardes un poco de tiempo en que el coche retome el funcionamiento, no es instantáneo. Entonces eso nos da una pista de que realmente hay muchos menos operadores que vehículos y bueno, pues los coches se van quedando parados. No tendría sentido lo otro. No. O sea, para el modelo de negocio. O sea, sería absurdo. Hombre, como algo transitorio quizás sí, Ya, pero entiendo que... pero yo creo que no van por ahí la cosa ahora mismo. Todos desde una oficina conduciendo.
todas formas, es interesante uno de los aspectos que mencionabas, ¿no, Leo? De que el despliegue en Austin de Tesla quizás incluso está escalando más rápido que el de Waymo. Bueno, de alguna manera es una de las ventajas que tiene, ¿no? La capacidad de escalar a más entornos por la aproximación que Tesla sigue, que frente a la de Waymo, que necesita un esfuerzo de ingeniería cada vez que quiere llegar a un sitio o meter una nueva sección de una ciudad, porque la tiene que mapear, la tiene que dejar en un estado muy perfecto de digitalización para poder operar allí, ¿no? Eso es así, o puede ser. Eso es, sí. Es una de las grandes ventajas que tendría Tesla respecto a Waymo. Yo creo que es una ventaja reconocida. Waymo se basa, pues como sabemos, aparte de integrar un sensor tipo LiDAR que Tesla no integra y que, bueno, permite otro tipo de cosas, parece que Waymo también necesita un mapeado 3D muy preciso de las ciudades e incluso ir actualizándolo a medida pues que va habiendo cambios por obras o por lo que sea. Mientras que Tesla en principio está desarrollando, aunque es verdad que mapean las ciudades en las que van a operar con los robotaxis para tener un conocimiento básico de la ciudad, pero no necesitan disponer de esos mapas 3D que describan con precisión todos los sitios por donde el coche va a operar. Entonces, en principio esto a Tesla le da una gran ventaja de escalabilidad, unido al hecho de que Tesla ya cuenta con centros de servicio o trabajadores en todas las ciudades de Estados Unidos, con lo cual si Tesla quiere ir a una nueva ciudad a desplegar sus servicios, en principio por temas de infraestructura no debería tener ningún tipo de problema y debería ser algo relativamente inmediato, incluso desde el punto de vista de mantenimiento de los vehículos. Mientras que Waymo, que es una empresa exclusivamente dedicada a esto, que ni siquiera fabrica sus propios vehículos, sino que los compra a otras empresas, que supongo que pues esas empresas tendrán que hacer el mantenimiento de los vehículos y demás, pues unido a todo lo que acabas de explicar, Paco, de la necesidad de mapas 3D y demás, pues parece que es un modelo en el que es más lento el escalar a nuevas ciudades y poder expandirse. Pero ahora mismo esa comparación no la tenemos en la práctica porque Tesla acaba de empezar, como decimos, y no ha llegado más allá de ser una prueba de concepto lo que tienen en Austin. Entonces no conocemos de momento, no hemos podido medir cuál es su capacidad de escalado. Ya. ¿Y qué requiere Waymo ese proceso de escaneado que se hace por cada ciudad que quiere añadir? ¿Eso qué implica? ¿Es desplegar coches allí y que escaneen la zona en detalle y generar el mapa? ¿Eso es cuestión de infraestructura o cómo el proceso más o menos lo conocemos? ¿O? Sí, bueno, tampoco conocemos los detalles, pero sí que sabemos que cuando Waymo va a operar en una ciudad se empiezan a ver un montón de coches con cámaras y supongo que LiDAR también montados en el techo y que están constantemente dando vueltas por la ciudad y mapeando todo. Pero como digo, también se observa lo mismo cuando va a operar Tesla los robotaxis. Lo que pasa que yo creo que la necesidad es mucho más pequeña y es un mapeado mucho más rápido y con muchos menos vehículos los que necesitan para operar la ciudad. Vale, entonces, pues como decía, una de estas ventajas que tiene Tesla ahora mismo sería el escalado, aunque no se está demostrando en la práctica, ¿vale? Porque de momento seguimos restringidos a Austin y con unos pocos vehículos. Sí que, pues como decía, Elon Musk hizo algunas anuncios allá por junio, julio, en la que decía que esto iba a escalar muy rápido a muchas ciudades, que no sé si 2025, creo que más bien 2026 iban a dar cobertura a la mitad de la población de Estados Unidos y ahora mismo, pues como decimos, han pasado desde junio ¿cuántos meses? 6 prácticamente, ¿no? 4 o 5, ¿no? Y no ha habido un escalado de momento que esté anunciando eso. Sí que sabemos y sí que es público en internet, hay anuncios de Tesla, pues de puestos de trabajo y en muchas ciudades para ser, pues para trabajar en el robotaxi. Entonces sí que parece que esos planes de expandirse a nuevas ciudades están ahí. También sabemos que han pedido licencias en distintos estados y bueno, en Twitter hay bastantes cuentas que siguen cuál es el estado de la progresión, pues tanto de las licencias como de la contratación en todas las ciudades. Y sí que pues supera la decena o la veintena de ciudades en las que tienen planificado contratar gente, solicitar licencias y demás. Pero como digo, de momento esto no se ha materializado. Mientras que los planes de Waymo son mucho más claros, ¿vale? Como decía, pues este año parece que van a llegar a Miami, Washington, y el año que viene pues quizá entre 5 o 10 ciudades más. Y justo el otro día además Waymo anunció que va a aterrizar el año que viene en Londres, que sería la primera vez que una de estas empresas pues da el salto fuera de Estados Unidos. Habrá que ver cómo se materializa todo esto, ¿vale? Pero parece una noticia bastante fiable el hecho de que Waymo el año que viene planea empezar a dar servicio de taxi en la ciudad de Londres. Vale, relativo a Tesla, Leo, yo había apuntado una nota
no recuerdo exactamente de cuándo es, y para los amantes de la conspiración, el tweet ya no existe, la cuenta ya no existe. Entonces venía a cuento de que Elon había puesto un tweet en el cual venía a decir que no tenía sentido usar el LiDAR y las cámaras porque va a haber situaciones en las que van a estar en contradicción y que entonces pues que ahí no se puede resolver eso. Ese era un poco el comentario de Elon. Y entonces le contestaba uno que yo creo que era ingeniero, que es el que ya su cuenta ya no existe. No sabemos si está vivo o muerto. O trabajando para Elon. Bueno, no sé yo. Entonces le contestaba a Elon y venía a decir algo lo que recuerdo, algo del estilo de que precisamente pues en la fusión de sensores la gracia es esa, el poder buscar una manera de tomar las decisiones cuando distintos sensores te están dando información contradictoria entre sí. Entonces la pena es que ya no existe, pero en su día yo leí lo que había puesto este hombre y la verdad es que me parecía súper razonable. La estrategia de Tesla es ir solo con cámaras porque son más baratas. El LiDAR dicen que es muy caro, pero no sé si a día de hoy eso sigue siendo así, porque por ejemplo el coche que sacó Xiaomi, el SU7, tiene un LiDAR en la parte de arriba, y es un coche relativamente económico. Aquí no se vende, pero en China yo creo que se ha vendido un montón. Entonces, a ver, seguramente no será un LiDAR tan bueno como los que tiene Waymo y lo que sea, pero que ya esa tecnología ha bajado mucho de precio y se puede vender en un coche comercial. Entonces, teniendo eso en cuenta, a mí me da la impresión de que, o al menos mi opinión es que si tuviera que elegir entre ir en un coche autónomo que tiene LiDAR y otro que no tiene LiDAR, yo prefiero ir con el coche que tiene LiDAR. O sea, poder tener una visión más completa del entorno que no solo fiarlo todo a una tecnología. Sí, bueno, parece bastante razonable lo que dices. De hecho, esta conversación ya surgió en el momento en el que Tesla eliminó el radar de la parte frontal de sus vehículos, creo que era. Y en aquel momento, no sé si recuerdo bien, pero creo que el razonamiento de Elon fue prácticamente el mismo. Dijo, es que con visión lo podemos hacer mejor y entre tener un solo sensor en el que confías mucho y tener dos que te pueden decir informaciones distintas, pues sí que es verdad que eso, todo el mundo parece estar en contra de esa opinión y parece que es mejor. Parece todo el mundo estar de acuerdo en que la redundancia de sensores es mejor y ya trabajarás en la manera de fusionarlos de la mejor manera. Sí, yo creo que ha habido casos, de hecho, en el cuales pues el coche ha chocado con algo que tenía delante, las cámaras no lo han visto y probablemente un radar hubiera habido una contradicción y en vez de chocarte, pues bien resuelto, se habría evitado el accidente. Parece más un approach filosófico de compañía, ¿no? Porque al final yo no creo que estén los costes por detrás a día de hoy, sino que, bueno, pues ellos tienen el mantra de ir solo con los sensores de las cámaras, tienen datos de todos esos sensores de cámaras y un poco van a ir con eso hasta que pues lo consideren necesario. O sea, no sé, yo creo que es más algo filosófico, no creo que esté ahí. No hayan hecho un benchmark de trade-offs versus el approach contrario. No sé. Me da a mí la sensación, ¿eh? Hombre, a ver, la cosa es que Tesla lleva ya muchos años. Hace 5... no sé cuándo sacaron el primer coche relativamente comercial. ¿El Model S es del 2012 o de...? Sí. Claro, es que eso hace ya pues 13 años. Entonces, en ese momento seguramente el LiDAR era muchísimo más caro que lo que es a día de hoy. Y ahí no había discusión. La cosa es, este año, creo que es cuando ha salido el coche de Xiaomi, pues las condiciones son muy distintas que hace 13 años. Igual podrían ir añadiéndolo, sí. Eso habría que ver, sí. Pero conociendo a Elon... Yo tenía también un poco la opinión de que podía ser una cuestión de velocidad a la que puedes hacer progresar una tecnología. Yo entiendo que quizás con visión pues vas a tener un desempeño menor que si combinas adecuadamente la visión y el LiDAR, pero
sí que es alcanzable tener capacidades sobrehumanas solamente utilizando la visión, simplemente por el hecho de que tienes cámaras alrededor de todo el coche. Estás viendo mucho más de lo que ve una persona, ¿vale? Bueno, es posible, pero bueno, ingenierilmente habría que verlo. Superando los límites que puedan tener esas cámaras, bla, 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 bla. Entonces, puede ser que quizás puedas llegar antes a tener un desempeño razonable, pero que siempre va a ser menor que el que pudieras llegar a alcanzar si metieras más sensórica en tu problema. Igual, por ese lado, lo que quieres es llegar antes a ese objetivo. Ahora, quizás lo alcancen o quizás los otros les coman la tostada porque sean más eficaces en hacer la integración de la sensórica. Eso habrá que verlo. Claro, el matiz ahí relevante es la seguridad. Al final, en un coche la seguridad es súper importante, y si tener más sensores hace que los coches sean más seguros, pues bueno, habría que ver hasta qué niveles de seguridad llega cada uno, y quizás llega a un punto que es un poco irrelevante. Pues si tienes un accidente... En malas condiciones será mucho mejor el otro approach, ¿no? Con LiDAR y así, ¿no? Es que depende de las condiciones, ¿eh? Según el tipo de situación, el LiDAR también puede tener problemas de... Vale. Si está lloviendo muy fuerte o ese tipo de cosas, puede tener problemas. O sea, perfecto no hay nada. Por eso lo ideal es usas todo y son enfoques complementarios. Y sin duda lo inteligente sería meterlos en el coche, aunque sea ir capturando datos y ir recabando, aunque no los uses. Eso está claro. Yo entiendo que ahí ya entra el tema de costes. No lo sé. Claro, lo que pasa que... O sea, yo comparto un poco la postura que dice Paco. La postura de Tesla desde el principio fue... Incluso casi antes de que tengamos una aplicación, vamos a empezar a poner sensores en el coche. Y estamos hablando, pues eso, no sé si de 2014, 2015 o por ahí. Y luego con todo esto vamos a hacer una apuesta económica a fondo perdido, porque hoy empezamos a meter sensores en los coches, pero prácticamente eso no sirve para ofrecerle nada a los usuarios. Pero eso nos va a dar un montón de datos que nos va a ayudar en el futuro a... Entonces en ese momento pues tomar una decisión en cuanto a qué sensores había que integrar y qué sensores pues son los que iban a ir mejorando con el tiempo y iban a ir contando más datos para ir mejorando su sistema. Claro, en aquel entonces no tomaron la decisión de meter el LiDAR, como decíamos también, claro, porque si en cada coche vendido ibas a meter estos dispositivos sin prácticamente sacarle rendimiento, no tenía sentido meter un dispositivo que vale, pues no sé si 50.000 o 100.000 dólares. Entonces yo creo que eso les ha condicionado de alguna manera a que pues eso, todo su approach y todo el trabajo que ellos hacen está orientado hacia la visión. Tienen una cantidad de coches sensorizados en el mundo muy elevada, creo que en torno a los 7 millones de Teslas vendidos hasta el momento tienen capacidades de conducción autónoma, bueno, eso está un poco bajo discusión, pero yo creo que hardware 3 y hardware 4 incluiría los 7 millones de coches que tiene Tesla ahora mismo en el mundo. Entonces, claro, eso les da una capacidad de recolección de datos y de situaciones muy inusuales que otros... Pues como lo acabamos de decir, Waymo tiene 1.500 vehículos al final. 1.500 vehículos en 5 ciudades muy concretas. Entonces su capacidad de recolección de datos es mucho más pequeña. Entonces esto entra un poco con lo que ha dicho Paco. Bueno, tu approach es más limitado. Quizá no puedes llegar tan lejos como si además tuvieras un LiDAR, pero quizás sí que puedes avanzar mucho más rápido porque tu sistema es más simple, solo te basas en visión y encima cuentas con una cantidad de datos mucho mayor y con unas posibilidades de capturar escenarios inusuales mucho mayores también. Entonces yo creo que ese es el balance que ha pesado. Y luego a mí, pues eso, lo que habéis comentado, Guille, de Elon, pues es lo que a mí a veces me cuesta seguirle un poco, ¿no? Porque a veces, bueno, se dice que es una persona muy inteligente, que ha hecho avanzar la humanidad y tal, pero a mí a veces me cuesta seguir cuando está diciendo lo que él realmente piensa y cuando está soltando un mensaje que lo que quiere es favorecer decisiones que él ha tomado, pero que igual realmente, pues como en este caso, igual él no lo sé, ¿eh? O igual sí. Igual está súper seguro de todo lo que dice y todo lo que dice es argumentable y tal, pero a veces, así como con su entrada en política, me da la sensación de que no está diciendo lo que realmente piensa, sino está diciendo el mensaje que más conviene a lo que él está presentando en ese momento. Hombre, claro, si dijese que ahora hace falta LiDAR, pues mal para Tesla. Claro. Sobre todo ahora que quiere un paquete de compensación de $1 trillón de dólares, ¿no? Pero bueno, entonces, pues para mí esto está por ver un poco. La apuesta de Tesla está clara. Yo no creo que la muevan. Sería muy raro ahora que la movieran. No, o sea, de moverla la tenían que haber movido cuando presentaron el Robotaxi. El Robotaxi que lo anunciaron el año pasado, en teoría debería llegar el año que viene, ¿no? Sí. Según las predicciones de Elon. Ahí se rumoreó que podían meter LiDAR y al final no lo metieron. Entonces,
Por ahora, salvo catástrofe de estas pruebas que están haciendo, van a mantener la apuesta. Eso es. Entonces, bueno, pues un poco resumiendo todo esto que acabamos de decir, ¿vale? Y entroncando con lo que antes decíamos tienen en principio un sistema que es mucho más escalable, pues además tienen un sistema que es mucho más barato. No sabemos exactamente cuánto le cuesta a Waymo cada vehículo, pero teniendo en cuenta que se lo fabrica otra empresa, que tienen que sensorizarlo con bastantes más sensores y algunos más caros que Tesla y demás, se habla entre $150.000 y $250.000 cada vehículo. A mí me parece un poco caro, pero bueno, por lo que comentabais, ¿no? Porque el LiDAR ha tenido que bajar de precio porque cada vez más gente lo está utilizando, entonces parece raro que siga siendo un elemento tan caro. O sea, Waymo, para que la audiencia lo sepa, compra los coches a Jaguar y los sensoriza en su fábrica, o se los pide a Jaguar que los sensorice, o cómo hace ese... No sé exactamente cómo hacen su montaje. Lo que sí sabemos es que los coches se los fabrica, por ejemplo, ahora Jaguar, la mayoría son de Jaguar. En el pasado pues ha tenido de otros fabricantes. Pero no sé exactamente cómo los sensoriza. Pero el caso es eso, que el precio del vehículo es muy elevado. Mientras que Tesla, aparte de todas las ventajas que hemos dicho antes, que es que tiene redes de servicio en muchísimas ciudades, no necesita tanto mapeado de las ciudades y demás, encima es que los coches los fabrican ellos, y por lo que sabemos, y esto lo sabemos con certeza, los coches son relativamente baratos, porque bueno, pues antes un Tesla era un objeto no de lujo, pero bueno, era un vehículo algo caro, y ahora realmente los Tesla más baratos, el Model 3 y el Model Y, pues están a unos precios bastante competitivos con el resto del mercado, y entonces por prácticamente $30.000 Tesla puede fabricar cada vehículo. Y de hecho, ha mencionado Guille el Cybercab, que se presentó el año pasado y que en principio entraría en funcionamiento el año que viene. Son coches que todavía esperan ser algo más baratos que el Model 3 y el Model Y. Entonces el precio de cada vehículo es mucho más barato el de Tesla. De hecho, un día Guille me vino con que había escuchado que realmente, pues eso, tenía dudas, ¿no?, sobre el impacto del precio del vehículo, y también me decías el impacto del precio de la persona que conduce un taxi clásico, ¿no? Sí, la cosa es que yo creo que esto vino, Leo, a raíz de un vídeo de Zoox, que es otra de las empresas que ha empezado este año. Bueno, no sé si es de Amazon o al menos está invertida por Amazon. Para mí es la que tiene el diseño de robotaxi que más sentido tiene, que es como una especie de autobús pero muy pequeñito, o sea, ya un vehículo completamente diseñado para ser autónomo, y ellos han empezado a hacer pruebas en Las Vegas, creo recordar, y en el vídeo decían algún comentario, pues eso, que ahora mismo tenían mucho personal para mantener la flota, más los ingenieros que están desarrollando, y eso, como que todavía les faltaba mucho para poder llegar a ser rentables con cómo estaban operando a día de hoy la flota. Entonces, eso me hizo plantearme dudas de si a futuro el coche autónomo, o bueno, mejor dicho, el robotaxi, va a ser un buen negocio o no. No lo tengo tan claro. Ese era un poco lo que hablábamos un día en el almuerzo. Sí, bueno, eso yo he estado investigando un poco. Sí que es verdad que es algo muy difícil de estimar, ¿vale? Bueno, en estas compañías, desde luego, que están empezando ahora, y pues todo el coste del capital humano, como decíamos de Waymo, depende de cuántas personas haya detrás vigilando la operación de los vehículos y demás, pues es verdad que posiblemente ahora están a pérdidas todas estas compañías, apostando porque en un futuro pues van a poder reducir mucho el número de estas personas que van a tener que estar supervisando la operación, y que entonces pues el número de taxis frente al número de personas va a ser pues muchísimo mayor, ¿no? Y entonces los costes se van a ver muy reducidos. Sí que es verdad que en base a esta conversación que tuvimos estuve mirando y estimaciones de cuál es el coste del conductor de un taxi frente al coste total por milla que tiene el taxi, ¿vale? Pues incluyendo la depreciación del vehículo, mantenimiento, la recarga o la gasolina, depende si es. Y sí que he visto, pero claro, estas estimaciones tampoco podemos estar seguros de si son correctas o no. Pero he mirado en varios sitios y en general en todos sí que parece que el coste de la persona que va a bordo del vehículo podría estar en torno al 50%. No sé hasta qué punto esta cifra será realista del coste total por milla de mantener ese taxi en funcionamiento. Y luego el coste del vehículo pues sí que es
el coste del vehículo depreciado a lo largo del tiempo sí que es bastante menor, ¿vale? Pero en el caso de Waymo, como hemos dicho, pues es un coste de igual $200.000, sí que empieza a ser un coste comparable al de la persona que conduce el vehículo. Entonces, si unimos, pues eso, realmente parece que una solución autónoma en la que no necesitamos una persona que lleve el vehículo, conseguimos reducir mucho las necesidades de personas supervisando la flota y encima conseguimos que el coste del vehículo sea bajo, pues sí que parece que podríamos reducir a la mitad o menos el coste de por milla de un taxi como los que habría actualmente. Pero bueno, como son cifras un poco así lanzadas al aire y nada que podamos confirmar. Hombre, de cara a escalar el negocio, Tesla lo tiene claro porque podría vender su conducción autónoma ya para no taxis, sino para todos sus vehículos. Es decir, él tiene una estrategia a largo plazo que yo no sé si Waymo la tiene, porque Waymo, a no ser que vendiese su sistema como sistema de conducción autónoma integrable en otro coche para tu uso diario, su negocio es bastante corto, es decir, es poner taxis en ciudades. Y ahí el coste sí que se tambalea, pero el de Tesla está claro. Si su sistema escala y lo pone en prácticas con coches de taxis, o sea, con el negocio de los taxis, luego ya puede llevarlo a conducción autónoma per se. Bueno, la conducción, o sea, el pack de conducción autónoma ya lo vende, ¿eh? Y de hecho hay mucha gente en Europa que lo ha comprado, ha tirado el coche porque ya se ha cambiado de coche y nunca lo ha disfrutado porque no... Ya, pero bueno, entiendo que sí, o sea, claro, en Europa. Y los robotaxis, estaba este tema, ¿no? De que en realidad ellos no quieren hacerse responsables de la operación. Ellos quieren vender los coches a alguien que lo comprará y se encargará de operar el negocio del taxi. Ese era menos lo que planteaban, ¿eh? No sé si ha habido cambios con ese planteamiento. Bueno, ahora no tengo tan claro que siga siendo ese el modelo, la verdad, pero no lo sé seguro. Me parece muy interesante, de todas maneras, esta discusión que planteas, Josu, porque yo creo que va un poco en contra de lo que va vendiendo Tesla o Elon Musk, en el sentido de que ellos donde ven que está el valor de todo esto no es en venderle a usuarios finales el paquete de lo que sea, sino en el cambio en la sociedad que va a provocar el hecho de pues ahora mismo 7 millones de Teslas disponibilizados para alquiler. Vale, sí. Para alquiler. Entonces, para ellos el beneficio que produce actualmente el venderle a la gente particular tu servicio de FSD a un precio X es insignificante respecto al valor que van a obtener cuando estos 7 millones de personas ahora y luego pues muchos más pongan a disposición del público esos vehículos, no sé si a través de Tesla o a través, como dice Paco, de un operador intermedio que se encargue del servicio de taxi. Y entonces hablan pues de que eso es lo que va a generar trillones de dólares porque pues eso va a mejorar la eficiencia de los vehículos que actualmente están parados la mayor parte del tiempo y nadie utiliza. Vale, sí, eso es lo que presentaban en la charla esta de Tesla. Sí, ese sería el escenario ya siguiente en el que la gente ya no tiene su coche y compartimos todos coches. Sí. Entonces, llegados a ese caso, el modelo actual de Tesla no es muy relevante, ¿vale? Porque bueno, pues ahora es un fabricante de coches que además te ofrece unos servicios, un pack de conducción X por un precio X. Lo que es relevante es entonces, llegados a ese punto, si eso es verdad, que ya está por demostrar, ¿vale? ¿Qué pasa con Tesla y con Waymo? ¿Qué pasa sobre todo con la capacidad de escalado de Waymo, que actualmente tiene 1.500 vehículos? No sabemos cuál es su capacidad de escalado de esto, frente a Tesla, que en principio ahora mismo podría poner a funcionar 7 millones de vehículos en distintas partes del mundo. Suponiendo, como digo, que esto se materializa, que es mucho suponer ahora mismo. Sí, pero en cualquiera de los casos tampoco Tesla parece interesada en el negocio de obtener el rendimiento de operar ese sistema autónomo, ¿no? Sino más en ofrecer los coches y con esas capacidades. No lo sé. Yo creo que en algún momento sí que se ha hablado de hacer como una especie de intermediario y Tesla te pone la app. Entonces, claro, seguro que una tajadita... Ellos pueden dar infraestructura, eso seguro. Sí. Seguro, ¿vale? Te alquilan la infraestructura, el servicio, pero te necesitas a un tercero que es el que va a ofrecerlo para que realmente pueda operar en las calles, ¿no? Sí. A mí es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿eh? La verdad que no tengo respuesta a esto que estáis diciendo, porque si de verdad esta es una industria revolucionaria y va a cambiar la manera en la que nos transportamos y va a producir unos beneficios súper elevados que no hemos visto hasta ahora, pues ¿por qué no te vas a meter tú ahí, ¿no? A quedarte con eso. Y además tú crees que tienes la tecnología realmente disruptiva y demás. Bueno, igual crees que tu tecnología está tan absolutamente por delante de los demás
que da igual, que tú no tienes ni que meterte ahí porque todo el mundo te la va a querer comprar y todo el mundo va a querer montar empresas de taxi con tu tecnología y te van a dar una parte súper importante de ese beneficio. Pero bueno. A mí lo que me cuesta ver de esa filosofía es que ahí ya entras, ya no solo entran Waymo y Tesla en la ecuación, sino todos los fabricantes de coches, que tendrán algo que decir. Es decir, porque ataca su modelo de negocio de vender coches. Entonces entiendo que todos querrán mantener su existencia. Y toda una sociedad que tiene una forma de... Sí, eso lo cambia completamente, sí, pero... Hablamos también otra vez. O sea, no son negocios precisamente pequeños los del automovilismo. Entonces, si va a haber una transición, entiendo que entonces ya estamos hablando de que todos se meterían ahí. O sea, es histórico. Sí, y de hecho esto también pues es relevante porque durante los últimos años hemos visto muchas empresas, no sé si abandonar sus estrategias de conducción autónoma o por lo menos minimizar el impacto en sus cuentas, ¿no? Pues en su momento, los primeros años de Tesla, pues no sé, 2021, 2020, que estaba todo, de 22, que estaba todo muy en boga, pues sí que es verdad que el resto, pues Volkswagen, Ford y demás, oíamos un montón de noticias, pero es verdad que cada vez oímos menos noticias de esos fabricantes que sí que ofrecen pues componentes ADAS en sus vehículos que hacen pues eso, giro automático en las curvas, mantenimiento de la distancia en autopistas y demás, pero parece que no están ahora mismo apostando tanto por lo que sería la conducción autónoma total, o por lo menos no le dan tanta publicidad, ¿vale? Bueno, sí que sabemos que hay, también todo esto se ha sumado a unos problemas económicos de la industria del automóvil, que bueno, pues es una industria cíclica y a veces suele atravesar estos ciclos, y ahora este ciclo viene marcado por el surgimiento de una industria de manera muy potente en China que aprovechando la transición de los vehículos, de los motores clásicos a los motores eléctricos, pues ha conseguido fabricar vehículos de muy alta calidad y a un precio muy bajo, ¿vale? Y esto está poniendo en cuestión el modelo y las cuentas de muchas empresas, pues tanto europeas como estadounidenses y asiáticas, coreanas, japonesas, que ven como estas empresas chinas están copando parte del mercado, ¿vale? Y quizás esto está haciendo que recorten su inversión en determinadas áreas que no consideran ahora mismo prioritarias y están... por ejemplo, hoy he leído una noticia de Volkswagen que se encuentra ahora con un agujero económico para cerrar las cuentas de este año y no están consiguiendo cerrarlo, ¿vale? Entonces, ese es el tercer el siguiente factor en todo esto, que sabemos que hay muchas empresas chinas que también están apostando por la conducción autónoma, Sí. pero ahora mismo pues tenemos menos datos de ellos o quizás hacen menos marketing que nosotros percibamos, pero bueno, sabemos que muchas de ellas están apostando por ello. Y bueno, no sé si vas a añadir algo. Sí, que vamos, según la información que yo he buscado, Baidu, que es como el equivalente Google en China, pues quizás es que es más grande que Waymo. O sea, a nivel de ciudades, sí, porque debe estar en 16 ciudades, yo creo que he visto, y Waymo yo creo que habíamos dicho 5. En 5, coches sí. probablemente estén parecidos, pero vamos, que en China, y no solo está Baidu, sino que hay otras cuantas más empresas que ya las comentamos en su día cuando hicimos la serie del coche autónomo. Entonces pues sí, hay competencia muy fuerte en China y que también están empezando un poco a apuntar a esa expansión internacional. He visto que querían ir a, no sé si a Abu Dhabi o Dubái, a algún país del Golfo Pérsico, y también se están expandiendo igual que Waymo. Bueno, y en Europa, que tampoco le hemos comentado, está la empresa, ¿cómo era? Wave, creo que se llama. Sí, de hecho la sorpresa fue que Waymo anunciara que iba a Londres antes que Wave, creo, Sí. ¿no? Porque, claro. Bueno, Wave, no sé quién de los dos lo ha anunciado antes, pero supuestamente Wave también va Vale. a empezar el robotaxi el año que viene en Londres. Entonces, si vamos a Londres el año que viene, podremos probar 2 robotaxis distintos. Hablando de Europa, recientemente salía la noticia de que están reuniéndose en la tercera iteración del ciclo de la definición de los estándares que se van a exigir para la capacidad autónoma de conducción. Yo no sé cuándo se van a decidir ni cuándo alguien los va a cumplir, ¿vale? Eso es algo que está incierto ahora mismo, pero vaya, sí que anunciaban algunos aspectos clave, ¿no? Como permitir que el sistema pudiera iniciar maniobras por sí mismo, como pueden ser giros, evitar obstáculos, etcétera, en ciudades, ¿vale? Exigía que el conductor estuviera como responsable, para lo cual el sistema tenía que dar avisos
con 3 segundos de antelación antes de hacer maniobras de ese tipo, ¿vale? Ujú. Que ese es un punto interesante. Otro punto que ponían es requerir la atención constante por parte del conductor y parar el vehículo en caso de que no responda. Pero entonces no estamos hablando de coches autónomos, ¿no? No sé, es que no sé de qué estamos hablando. Bueno, tal cual se entiende. Operador coche en 1-1. Tal cual se va a entender en la norma europea, Guille. Coche teledirigido. Se tiene que alinear, este es el penúltimo punto, se tiene que alinear con las reglas de tráfico nacionales, ¿vale? Con lo que, es evidente, ¿vale? Se tiene que cumplir con todas las aprobaciones y cumplimiento de las reglas a nivel de toda Europa. Y por último, requerir al fabricante la validación de esos sistemas y el plan de adopción nacional de lo que se estaba poniendo en marcha, ¿vale? Bueno, es un avance, que lo definan, aunque estén definiendo lo que significa, aunque pueda parecer que igual no es tan autónomo como podía parecer, pero vaya, la responsabilidad parece que en Europa es evidente que la va a tener el que está detrás de ese volante, y eso de que el coche vaya solo y te eches a dormir está todavía un poco lejano en el tiempo, ¿vale? Lo cual implica que el negocio de taxis autónomos corriendo por las calles es algo que no tiene ahora mismo un horizonte ni tan siquiera en el imaginario, porque Pero es en Europa, ¿no? Se está planteando, sí. O sea, yo entiendo que en Estados Unidos Waymo está más cerca de escalar. Ya va a escalar en diferentes ciudades. Tiene la legislación más de su parte porque, pues el tema de que ya tiene 1.500 coches. Entiendo que, al menos en Estados Unidos, con el problema de que pues tiene que lidiar con los costes y de que no fabrican ellos los coches, etcétera, diría que Waymo va un poco por delante de Tesla en ese sentido, ¿no? Sí, parece evidente, pero bueno, la propuesta de Tesla es darle la vuelta a esto rápidamente. De momento no se ha materializado en estos meses que lleva en funcionamiento, pero su apuesta es darle la vuelta rápidamente con un crecimiento, no sé cómo le llamaba, no le llamaba exponencial, le llamaba hiperexponencial, no me acuerdo, le llamaba Elon, pero bueno, inventando nuevos términos para crecimiento. Ludicrous, ¿no? Pero sí, vi algún vídeo de gente haciendo pues una... Hombre, yo entiendo que uno de los grandes challenges para Waymo es la reducción de costes. O sea, ellos tienen que reducir los costes, no sé si quitando el LiDAR o haciendo el abaratamiento de los sensores que tienen para que no cueste un coche entre $150.000 y $200.000, sino que cueste pues, la tercera parte o menos. Sí. Si no, al final su negocio no va a escalar. Sí, pero eso no parece algo... Si esa fuera la única limitación, que no lo sé, no parece algo difícil. Es una labor de ingeniería clásica de, oye, pues cada vez voy fabricando más coches con los mismos componentes, consigo escalar costes, consigo simplificar componentes, consigo que si ahora hay un teleoperador por vehículo que no lo sé, pues con el tiempo es 1 de cada 10, 1 de cada 100, y entonces con un ejercicio... Creo que eso está en tensión con no reducir la seguridad, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay dos fuerzas en tensión. Una es la seguridad y otra es reducción de costes. Eso es. Y nuestra duda es esta, ¿no? Nuestra duda y que como no tenemos las métricas ni sabemos los entresijos de todo esto, pues no sabemos cuál es el impacto de reducir esos costes en la seguridad, ni siquiera cuál es la seguridad actualmente para una persona que va dentro de uno de estos vehículos. Es una información que nos falta. Pero excluyendo ese tema, que es el más importante, pues parece escalar el modelo de Waymo parece una solución de ingeniería y economía hasta llegar a producir un producto que tenga el coste adecuado para el negocio que tú estás proponiendo. Veremos el año que viene, entonces, ¿no, Leo? Podremos hacer examen de nuevo al coche autónomo dentro de un año. Y bueno, antes de acabar el programa, he hecho un poco de arqueología, porque si recordáis, cuando hablamos del coche autónomo hace un año, hicimos una porra en la que teníamos que predecir cuándo iba a estar el coche autónomo en Pamplona, ¿vale? Concretamente en Pamplona, ¿vale? No en Austin. Estaba rezando para que no nadie recuperara aquello. Sino en Pamplona, ¿vale? Entonces, para recordar, Leo nos pronosticaba que iba a ser en año 2030, ¿vale?
Paco Zamora nos pronosticó el 2046. Bien. Josu no estaba aquel día, pero Carlos y Íñigo Olcoz pronosticaban el 2040. Y yo pronostiqué 2034 con un matiz de que creía que el coche autónomo lo íbamos a tener en 2029. Y luego con todo esto de las regulaciones que nos ha comentado Paco, la regulación europea que va a la velocidad de la luz, pues tendríamos un retraso de 5 años para poderlo tener en Pamplona. Aquí el matiz entonces ¿es coche autónomo con teleoperador o coche autónomo sin teleoperador? Coche autónomo en Cómoda. Pamplona. Si va a teleoperador o no... ¿Pero autónomo con conductor obligado o sin conductor obligado? ¿Teledirigido o no teledirigido? Un coche vacío que te montas y te lleva de casa a la oficina. Robotaxis por la ciudad. Robotaxi en Pamplona. ¿Alguien quiere cambiar su predicción o Yo las soy- redes encaminadas? Yo soy firme. Nos mantenemos, Leo. Me mantengo, todavía puedo ganar. Sí, yo no lo veo desencaminado. A ver, lo que pasa es que el mayor problema que veo aquí es la regulación. Es que... Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con el problema de la regulación, pero en esto sí que comparto el razonamiento de Elon. Si Estados Unidos y China, con una regulación mucho más laxa, demuestran otro modelo de transporte y ese modelo se demuestra efectivo y mucho más competitivo económicamente, Europa no va a tener otra que pasar por el aro. sí, pero, no pero puedes ¿cuánto, perder- cuánto les va a costar? Esos son años, ¿eh? O sea, la cosa es, ahora Waymo, si quisiera montar los robotaxis en Pamplona, en teoría, según vemos desde afuera, bastaría con mapear la ciudad y montar los taxis. Entonces, es un problema más que nada de despliegue, de tener dinero suficiente para ir desplegándote por todo el mundo, ¿no? A priori, desde afuera. Pero tienes como lugar. No vas a poder. Sí, claro, el problema ahora mismo para que lleguen aquí es la regulación. Y a nivel regulación y estandarización como la que he mencionado, pues hay mucho también de cómo es la afección que va a tener al negocio que ya existe de taxis. Y eso hacia dónde va a ir. Y cómo vas haciendo una regulación que va abriendo paso de una manera que no sea disruptiva de la noche a la mañana. Eso va a ser lento. Y el automovilismo, o sea, el sector también está Muy rápido, muy normalmente. afectado a eso, sí. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que decís y es verdad que es un sector en el que es muy difícil avanzar y Europa es muy lenta en legislación y tal. Yo solo planteaba mi hipótesis de que pudiera haber un avance rápido si esto en Estados Unidos y China supone una Sí, sí, disrupción, una disrupción a nivel económico, que a Europa no le queda otra. Que si es una industria que es ligeramente más eficiente que el taxi tradicional, que el transporte tradicional y tal, por supuesto Europa va a seguir a su ritmo, tranquilamente, exigiendo muchas condiciones y demás, y eso, intentando no cambiar los negocios que existen actualmente, afectándoles lo menos posible. Pero si se produce, como digo, esa disrupción económica, pues Europa en principio algo tendría que hacer para no perder el tren frente a... O sea, yo hago las cuentas con pues una generación de taxistas. Tienes que ir quitando licencias y... Ya, es un buen razonamiento. Sí. Es verdad que no es fácil. Claro, sería un poco la situación de Uber y demás competidores, pues también es de alguna manera similar, porque bueno, sustituyes unos conductores por otros, ¿no? Pero es verdad que a las compañías tradicionales de taxi pues también les ha afectado y ha habido ahí tensiones muy fuertes entre los nuevos competidores y las compañías de taxi tradicionales. Bueno, sí, estoy de acuerdo que es un tema complicado y que llevará tiempo. Aún así, mantengo mi predicción. Muy bien, pues nada, mantenemos las predicciones y os emplazamos a dentro de un año volver a examinar cómo está el coche autónomo, a ver si el verano del año que viene vamos alguno a Londres como enviados de la tertulia y probamos el coche autónomo. Vamos a hacer allí la tertulia, ¿sí? Dentro del coche. Y nada, hasta aquí ha llegado el programa y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. La tertulia de la inteligencia artificial.